Bueno, una vez más, bienvenidos a todos a este webinar que es el ejercicio como pilar en el tratamiento de fisioterapia, ¿ok? Quiero que nos vayamos un poquito de teoría y de ahí vamos a desarrollarlo y vamos desenvolviéndolo todos juntos, ¿ok? Cualquier duda, por favor anótenla y ya al final lo resolvemos todas para no ir deteniendo tanto este webinar, ¿ok? Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el sistema muscular. Vamos a entender que el conjunto de músculos va a formar el sistema musculoesquelético, ¿ok? ¿Por qué le llamamos sistema musculoesquelético? Porque, bueno, o sea, los músculos van a cumplir su función, que es el movimiento de huesos, por lo tanto articulaciones y por lo tanto movimiento corporal, ¿ok? Vamos a tener músculos, como ya sabemos, estabilizadores y movilizadores. Vamos a hablar un poquito de generalidades, vamos a tener cuáles son las propiedades del tejido muscular, que vamos a tener contractibilidad. Bueno, ya sabemos que la principal propiedad del músculo es contraerse, ¿no? Para generar fuerza. Por el otro lado, tenemos la extensibilidad, que eso bueno, es la capacidad que tiene el músculo de estirarse sin dañarse, ¿ok? Tenemos la elasticidad, que esta propiedad también es bien importante, que es la capacidad que tiene el músculo a cuando se estira y regresar a su forma original sin lastimarse, ¿ok? Es por eso que lo relacionamos un poco con el efecto de una liga. Y por último, bueno, sabemos que tiene excitabilidad eléctrica, esto ya sea por potenciales de acción, que bien sabemos que tenemos tres tipos de tejido muscular, que sabemos que es el esquelético, que es estriado y es voluntario, el cardíaco, que es estriado pero involuntario, y el liso, que sabemos que es involuntario también, ¿ok? En cuanto a potenciales de acción, pues vamos a tener que el músculo cardíaco es el que se va a liberar por potenciales de acción, que sabemos que es el nódulo sinusal, que bien sabemos, y así nos lo enseñaron, que es el marcapasos natural del cuerpo, ¿ok? Por otro lado, tenemos los estímulos químicos, que lo vamos a ver más adelante, que hay que recordar que esto es por neurotransmisores y es como se va a transmitir la acetilcolina y se va a liberar y es como nos va a dar movimiento, ¿ok? Ahora, aquí les puse una imagen que es muy gráfica, que aquí como lo vemos, tenemos al hueso, después vamos a ver a la entesis, que recuerden que la entesis es lo que une el hueso hacia el tendón, vamos a atender lo que es el tendón, después vamos a tener ya la fibra muscular, al músculo, ¿ok? Recuerden que lo vamos a tener dividido en epimicio, perdón, que es el músculo. Después nos vamos a ir a la siguiente capa, que se va a llamar perimicio, que este ya va a tener a los fascículos. Y de los fascículos nos vamos al endomicio, que es aquí. Aquí tenemos todos los fascículos, que recuerden que se forma por millones de fascículos, por miles de fascículos. Y de aquí nos vamos a ir hacia la miofibrilla, ¿ok? En la miofibrilla es donde después vamos a tener a la sarcómera, que hay que recordar que la sarcómera es la unidad funcional del músculo, ¿ok? Es donde se va a dar la contracción muscular. Aquí les traigo un poquitín, esto sí lo dejé en números, en pasos, quiero que le tomen una foto por favor, que va a ser el proceso de contracción muscular. Ahorita se los dejé, yo sé que siempre dicen que una diapositiva no tiene que tener tanta información, pero bueno, si bien recordamos, la contracción muscular es un proceso, ¿ok? Y aquí se los dejo para que hay que recordarlo. Entonces vamos a tener que el potencial de acción se va a iniciar y se va a propagar por un axón hasta llegar a la unidad motora, ¿ok? Posterior, la acetilcolina liberada por terminaciones axónicas en la unión neuromuscular, ¿ok? La acetilcolina se va a ir a la unión a receptores de la placa motora terminal, es donde se libera, para después darle paso a los iones de sodio y de potasio que van a entrar y despolarizar a la membrana muscular. Aquí todos nos vamos a acordar muy bien con la bomba sodio-potasio, que esa
nos la enseñaron mucho en la escuela, ¿de acuerdo? Este intercambio entre lo intracelular y extracelular nos va a dar paso a que el potencial de acción penetre y se propague al músculo, ¿ok? Como por medio de los túbulos transversos despolarizados, ¿ok? Que estos van a liberar calcio alrededor de las miofibrillas. ¿Qué va a pasar después? Esos iones del calcio se van a unir a la troponina, que hay que recordar que la troponina es un filamento fino que va a causar los puentes de actina y miosina, ¿ok? Que aquí tenemos que son los filamentos gruesos, hay que recordar que es la miosina, la que tiene las cabezas, y los filamentos finos, que va a ser la actina, ¿ok? La actina se va a combinar con el ATP, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Después va a haber una liberación de energía para producir movimiento de puentes cruzados con la miosina. Filamentos gruesos y finos se van a deslizar unos sobre otros, quedando la contracción muscular. Una vez que se da la contracción muscular, el enlace en la actina y la miosina se rompe. ¿Esto para qué? Para volverle a dar chance al músculo de que se relaje, para volver a dar otra contracción. O sea, este círculo, bueno, este proceso, este ciclo, se vuelve a generar. Y así es como se genera la contracción muscular. ¿Ok? Aquí les puse una imagen. Creo que sí se ve el mouse cuando lo pones, ¿verdad? Sí. Aquí viene el nervio. Aquí vamos a tener la unión neuromuscular, que sabemos que esa por definición es donde se une el nervio con el músculo. Aquí alcanzamos a ver todos los fascículos. Aquí vemos cómo se va a liberar la acetilcolina, perdón, el neurotransmisor. Y se va a activar la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Este es un poquito que muchas veces todos en el tratamiento hacemos ejercicio, sabemos que es un pilar fundamental del tratamiento de fisioterapia, pero creo que se nos olvida esta parte teórica y que debemos de saberla. ¿Ok? Vámonos en cuanto a proteínas de la fibra muscular. Vamos a tener proteínas contráctiles, que va a ser la miosina, que son filamentos gruesos, la actina, que son filamentos delgados. Vamos a tener proteínas reguladoras. ¿A qué se refiere esto? Que nos van a ayudar a activar o desactivar la contracción. ¿Ok? Que son la tropomiosina, que va a ser un filamento fino, la troponina, que también va a ser un filamento fino, y también vamos a tener proteínas estructurales. ¿A qué se refiere esto? La sarcómera obviamente tiene que tener una estructura para tener un punto fijo y de ahí jalar. ¿Ok? Vámonos a la sarcómera. De aquí nos vamos a la general. Estamos de acuerdo que aquí estamos viendo cómo viaja el mensaje del movimiento a través del neurotransmisor de la acetilcolina. Se va a liberar, se activa la bomba sodio-potasio, va a seguir la transmisión del impulso nervioso hasta llegar a la sarcómera. Esto hay que recordarlo muy bien, chavos. Hay que recordar que la sarcómera es la unidad funcional del músculo. ¿Ok? Ahora, me encanta estar dando estas pláticas porque nos hace repasar también a nosotros lo que obviamente no tenemos fresco. Y bueno, me encanta. Yo al estudiar y preparar este webinar me estuve recordando bastante de mi universidad. Vamos a estudiar a la sarcómera. Aquí tenemos una sarcómera. Recuerden que el músculo es un conjunto de sarcómeras. ¿Estamos de acuerdo? Cada sarcómera va a estar definida por un disco Z. ¿Ok? Aquí lo tenemos como definición. Los discos Z van a separar a las sarcómeras, que tienen forma de Z y por eso se llama así, que incluso aquí tiene su nombre, C-disc. ¿Ok? Después vamos a contar con una banda A. ¿Qué es la banda A? Va a tener filamentos gruesos de miosina. ¿Ok? La banda A, aquí nos lo están marcando. Tenemos a los filamentos gruesos de miosina, que aquí, perdón, van a estar representados del color rojo. ¿Ok? Dentro de la banda A vamos a tener una zona H. Aquí la estoy señalando. Esta zona H que va a tener
va a ser el centro de la banda A, es decir, el centro de la miosina que va a contener filamentos gruesos, ¿ok? O sea, esto quiere decir que la zona H es donde van a estar proteínas estructurales que van a fijar a la miosina, ¿ok? Después a los laterales de cada banda A vamos a tener una banda I, que son los filamentos finos, la actina, y que va a estar atravesada por los discos Z, ¿ok? Recuerden que los discos Z, ya dijimos, que va a definir cada sarcómera, o sea, la división de cada sarcómera, ¿ok? Y por último tenemos la línea M, que van a ser filamentos gruesos en el centro de esta sarcómera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí están bien definidos, que van a estar dentro de la zona H, ¿ok? Y estos son, cuando se acercan, se van a generar la contracción muscular, ¿ok? En el proceso que repasamos acá. Una vez que llega todo el potencial de acción, se libera el calcio y se unen los puentes de actina y miosina, estas cabecitas del rojo se acercan al azul y jalan, permitiendo la contracción muscular. Estos resortes que ven aquí son proteínas estructurales que les dije hace rato. Esta es la titina. La titina ayuda a fijar a los filamentos gruesos y que se permitan estirar o sea, contraer y regresar, perdón. Tienen un efecto de resorte como están aquí representados. Ahora, ya que hicimos este repaso como tal del músculo, vámonos a los tipos de fibras musculares. Tenemos entendido y lo hemos estudiado muy bien que tenemos fibras tipo 1 y fibras tipo 2, ¿ok? ¿Qué nos va a diferenciar? Aquí les hicimos una tablita y digo hicimos porque somos un equipo aquí. Y cuando damos estas capacitaciones, hemos visto que se resume bastante bien aquí. Tipo 1, sabemos que son músculos estabilizadores o posturales, ¿ok? Van a ser de contracción lenta, van a tener una velocidad de contracción lenta, un rendimiento alto, una fatiga lenta, van a generar poca fuerza y son de postura o estáticos. Tipo 2, la velocidad de contracción va a ser rápida, el rendimiento va a ser bajo, la fatiga va a ser rápida, la fuerza va a ser alta y por lo tanto esto es dinámico o explosivo. Esto hay que tenerlo bien presente, ¿ok? Ahora, vámonos a los tipos de contracción y aquí es donde vamos a entrar a un gran debate que hay hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque si todos estudiamos, cuando todos estudiamos, nos enseñaron que los tipos de contracción hay 3. La isométrica, que por definición es que un músculo produce fuerza sin acortarse ni alargarse, ¿ok? Genera fuerza y se mantiene la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado, tenemos la contracción concéntrica, que es que el origen y la inserción, que hay que recordar que el origen lo llamamos así porque el tendón está fijo en el hueso estático y la inserción va a ser el tendón que va a estar en el hueso móvil, ¿ok? Entonces, donde se produce una fuerza y el músculo se acorta, ¿ok? La isotónica, que aquí es donde está el debate, perdón, creo que alguien estaba activado su micrófono. Perdón, me quedé. La isotónica es donde se mantiene, pero si hay acortamiento de las fibras. Y aquí es donde está el debate, la excéntrica. ¿Por qué? Porque por definición contracción se refiere que la fibra muscular se acorta y genera fuerza. Y la excéntrica dice que se aleja del centro por definición cuando un músculo produce una fuerza activa mientras se enlonga. Es el debate de hoy en día. No sé si cuando han estado leyendo artículos científicos
o hoy en día las clases o algún libro, alguna bibliografía que hayan consultado, ya no se llama contracción excéntrica, ¿no? Ya lo podemos encontrar como actividad excéntrica o movilidad excéntrica. Eso es el gran debate de hoy en día. Entonces, aquí en general hay que recordar que isométrico genera fuerza pero se mantiene, concéntrico va a generar fuerza y se van a cortar las fibras, y lo que antes nos habían enseñado es que el excéntrico es el regreso de esa actividad concéntrica que hubo. ¿Ok? Espero que todos estemos claros y si no al final los vamos definiendo. Ahora, vámonos a la reparación tisular. ¿Por qué es importante hablar de la reparación tisular? De reparación tisular hay que recordar que es como nuestros tejidos se van a recuperar solos. Es un proceso que el cuerpo lo tiene y se divide en tres. Aquí están. Y vamos a poder recuperar, o sea, el tejido se vuelve a recuperar. ¿Ok? Vamos a empezar con la inflamación aguda, que la inflamación aguda va a empezar del día de la lesión al día 7 o 9. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener como respuesta la respuesta celular y humoral. Celular, vamos a hacer énfasis al sistema inmunológico, y por el otro lado, humoral, que es que se refiere que va a haber una liberación de sustancias mediadoras de la inflamación, como cuál, y que conocemos muy bien y leemos mucho, de la histamina, ¿ok? De la sustancia P, del factor de Kagemann, y todos estos que van a provocar una quimiotaxis. Esto quiero que la anoten, por favor. ¿Qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es la atracción de células a la zona de la lesión por la polaridad. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que todas las células reparadoras van a llegar a la zona para empezar a reparar el tejido. ¿Qué pasa mucho en esta fase? Al haber una lesión, ¿qué pasa? Hay sangrado. Entonces, lo primero que pasa es se activa el sistema nervioso simpático para controlar esta inflamación. ¿Por qué? Porque si no, el sangrado de este tejido sigue. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo de la reparación tisular es detener este sangrado. Ya que el sistema nervioso simpático paró ese sangrado junto con las plaquetas, este se inhibe. ¿Qué pasa? Al estar el tejido muy hinchado, muy inflamado por la respuesta celular, el pH va a estar ácido. ¿Y qué le pasa? A la célula no le gusta un pH ácido, no puede llevar su metabolismo celular bien. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a repararse toda esta parte. ¿Ok? Ahora, como datos clínicos, ¿qué vamos a encontrar en esta inflamación aguda? Esto quiero que lo anoten porque va a ser un criterio para determinar el ejercicio, ¿ok? Vamos a tener que como sintomatología, vamos a tener los puntos cardinales o el cuadro de la inflamación, que va a ser dolor, rubor, sí, tumor y pérdida de la función. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando nosotros veamos a un tejido? ¿Qué pasa? Nosotros lo vemos inflamado. ¿Qué pasa con un futbolista? Va corriendo, hace un cambio de dirección y se dobla, tiene un mecanismo de inversión forzada. ¿Cómo encontramos a este tobillo? Bien inflamado, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué está pasando? Tenemos dolor, claro que le duele. Tenemos rubor, tenemos tumefacción, está hinchado y tenemos pérdida de la función. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a saber que nuestro paciente está en inflamación aguda. Aparte de la anamnesis y bueno, claro, de una historia clínica previa, que esto es lo que a nosotros nos va a decir en qué estadio está este paciente. ¿Ok? Ahora, ya que pasó esta fase,
vamos a pasar a la fase proliferativa. En la fase proliferativa se va a distinguir más porque va a llegar el gran constructor que le llamamos la célula que va a producir colágeno, que es el fibroblasto. Esto anótenlo por favor, el fibroblasto produce colágeno y llega el día de la lesión entre el día 9 y el día 11, ¿ok? Y aquí hay algo bien importante que quiero destacar de este webinar, que es que el ejercicio activo estimula el fibroblasto, así como lo escuchan. Es decir, estar generando un ejercicio activo, estamos generando al fibroblasto, por lo tanto estamos generando que se genere colágeno, ¿ok? El fibroblasto es una célula generadora de... Se me fue, de colágeno, perdón. Aquí es donde hay otro gran debate. ¿Qué pasa? Este colágeno va a crear nuestra malla cicatrizal. En esta etapa, chavos, esta malla cicatrizal no está lista para soportar cargas de peso, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuánto tiempo se tarda cada tejido en hacer estas fases. Sí, ¿Ok? de esto. No. ¿Qué con esto? No, ¿Alguien nos puede ayudar con su micrófono, por favor? En esta fase, esta malla cicatrizal todavía no está lista para recibir tantas cargas de peso, ¿ok? O estar estimulada a tanto ejercicio, ¿ok? Aquí es donde se da, por lo mismo que les estoy platicando, la fibrosis. ¿Cuántos hemos escuchado que todos tachamos a la fibrosis de mala? Aquí hay que saber que la fibrosis es un proceso natural del cuerpo para cicatrizar ese tejido lesionado, pero hay que tener cuidado en que esa fibrosis no se torne patológica ni restrictiva. ¿A qué me refiero con esto? Y a todos nos ha pasado seguramente, a los que están recién egresados quizá no lo han visto tanto, y cuando escuchen fibrosis todos nos infartamos, pero ya ustedes hoy están aprendiendo que la fibrosis es un proceso natural del cuerpo. Lo que tenemos que hacer con esa fibrosis es evitar que se torne patológica o restrictiva. ¿Cómo sabemos que esa fibrosis ya se está generando patológica o restrictiva? Cuando vemos que principalmente que la movilidad está restringida, ¿ok? ¿Por qué no tenemos RAMs completos? Ahorita nos vamos a objetivos de tratamiento. Aquí no tenemos RAMs completos. Incluso a la palpación está restrictivo el tejido. O sea, uno intenta tocar y no nos deja tocar, o sea, no nos deja una palpación efectiva. El músculo se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque esta fibrosis no deja. Está muy tensa, ¿ok? Eso tenemos que anotarlo, chavos. Ahora, manifestaciones clínicas de la fase proliferativa, y no sé si les ha pasado, pero es cuando los pacientes pueden referir que la zona de la lesión se pone caliente, o sea, tiene una hipertermia, perdón, una hipertermia, y aparte de eso, una hipertermia y los pacientes refieren comezón, ¿ok? Incluso no sé si sus abuelas les han dicho comezón, sanazón, pero hay otras que dicen o pudrición. ¿Por qué? A ver, yo estoy hablando de una hipertermia local, chavos. Esta hipertermia, este aumento de la temperatura es en la zona de la lesión. Si ven que el paciente tiene fiebre, esto no quiere decir porque Diego me dijo que está en la fase proliferativa. No, chavos. Recuerden que cuando es fiebre, eso da indicios a principalmente una infección. No hay que ver de dónde está generando esta fiebre, este cuadro febril. ¿Ok? Pero esta hipertermia es local. Después de esto, vamos a la última fase, que es la fase de en donde ya el tejido debería de estar sanado por completo. O sea, ya podría soportar cargas de peso,
más actividad en cuanto a ejercicio, movilidad debe de estar completa. O sea, ya aquí el tejido tiene que estar sanado, ¿ok? Esto es lo que nosotros esperamos, chavos, que estas 3 fases se den. Inflamación aguda bien, se hincha, bla, bla, ya pasó todo este proceso, se empieza a cicatrizar, estamos en la fase proliferativa. Después nos vamos a la fase de maduración y aquí es donde ya el tejido debe estar sanado por completo. ¿Qué pasa? Aquí en vez de tener esta flechita hacia la reparación tisular, aquí me refiero en que el tejido se reparó al 100%, podemos tener factores que alteran la cicatrización. ¿Qué factores podemos tener? Podemos tener factores intrínsecos y extrínsecos. ¿A qué me refiero? Intrínsecos es del paciente, definitivo. Como que la edad. Por supuesto que la edad es un factor principal para la reparación tisular. ¿Qué otro? Si tiene alguna enfermedad, ya sea diabetes, por ejemplo, sabemos que en diabetes la cicatrización se altera un poco por los altos niveles de glucosa, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo. Esos son los factores intrínsecos del paciente. Y también tenemos los factores extrínsecos, que esto es lo del ambiente o alrededor del paciente. Que aquí es donde entramos nosotros. La fisioterapia, nosotros somos un factor extrínseco que vamos a tener una influencia sobre el paciente, que obviamente lo que esperamos es que sea para bien. Pero también si nosotros no tomamos este tipo de cursos, no nos estamos actualizando, no sabemos cómo es que vamos. ¿Estamos de acuerdo? Y los felicito y les agradezco por estar aquí para resolver todas estas dudas y espero que les enriquezca mucho este webinar. Ahora, vámonos a esta tabla que también se las queremos compartir. Quiero que le tomen una foto. ¿Por qué? Porque es lo que tarda cada estructura de nuestro cuerpo. Se alcanzan a ver piel, tejido celular subcutáneo. De hecho, si ven cómo lo hacemos de superficial a profundo, de exterior a interior, como lo quieran ver. Por lo tanto, estas 3 fases, que es la inflamación aguda, la fase proliferativa y la de maduración, la piel la hace de 2 a 3 semanas. Perdón. No sé si les ha pasado, seguramente, no sé qué tipo de fisioterapia hagan, pero nosotros que hacemos rehabilitación ortopédica y deportiva, perdón, lo que vemos es cuando los operan, cuando hay una cirugía, ya sea que pongan grapas, ya sea que, de hecho ya no se ocupan tanto puntos, no sé si ya les ha tocado, pero hoy en día ya ocupan un pegamento en la cicatriz y ponen por encima un apósito. ¿A poco no? Y aquí no me van a dejar mentir, vuelven a tener cita regularmente con su cirujano a las 2 semanas o 3 semanas, ¿y qué hacen? Retiro de puntos, retiro de grapas, o ya quitan el apósito y se queda el pegamento. Y aquí ya tienen y ya saben por qué los cirujanos lo citan en 15 días. Porque la piel en eso ya cicatrizó. ¿De acuerdo? Nos vamos a tejido celular subcutáneo, lo hacen 4 semanas. Tendón, músculo y ligamento, 6 semanas. Menisco, de 6 a 8 semanas. Huesos que no soportan carga, perdón, ¿a qué me refiero? Tren superior, básicamente, de 8 a 10 semanas. Huesos, y perdón aquí, mire, apenas estamos viendo que tenemos usos, no huesos. Aquí, perdón, la falta de ortografía, es huesos que no soportan carga, que básicamente es columna, cadera y miembro inferior. Lo hacen de 10 a 12 semanas. El cartílago, chequen cuánto tiempo lo hacen, chavos, de 4 a 6 meses. ¿Ok? Y por último, el sistema nervioso periférico. Sabemos que hay lesiones de nervio periférico que hoy tratamos con fisioterapia, la neuropraxia, axonotmesis y neuropraxia. No, dije lo mismo. Neurotmesis, axonotmesis y neuropraxia, perdón, que son 3, 6, 12 y hasta 18 meses, chavos. O sea, si se dan cuenta, este tejido lo llega a hacer hasta en año y medio. ¿Por qué? Por su grado de especificidad. ¿Ok? Recuerden que no hay
tejido más específico que el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque transmiten la información. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí quiero que hagamos un paréntesis y va a ser un criterio para la dosificación del ejercicio. ¿Por qué? Esto es un cuadro, chavos, como les decía, en un mundo ideal. Esto es como debería de hacerlo el cuerpo y como lo hace el cuerpo. ¿Ok? Pacientes pediátricos, los que vean niños, nosotros la verdad es que no vemos tantos niños, le podemos quitar una semana a esta tabla. Y por ejemplo, pacientes geriátricos le tenemos que aumentar 2 semanas a esta tabla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que un niño, y nos ha pasado, pega como chicle, y lo decimos. A esa edad producen colágeno, 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 que salen muy rápido los niños. Pero vámonos del otro lado, ¿qué pasa con nuestros abuelitos? A nuestros abuelitos les cuesta más trabajo realizar estas fases. ¿Por qué? Ya sea que tengan factores que predispongan o que no los tengan, pero por el simple hecho de la edad, sabemos que todas estas condiciones van disminuyendo. ¿Ok? Esto quiero que lo tengamos bien, bien claro, chavos, porfa. Ahora, vámonos un poquito ya a lo que va a ser el ejercicio terapéutico. Y siempre me gusta empezar con estas definiciones porque quiero que sepamos distinguir qué es cada cosa. Muchos decimos, es que voy a hacer ejercicio, ok, pero ¿qué es ejercicio? Define ejercicio. Aquí les puse, la definición de deporte, actividad física, ejercicio y ejercicio terapéutico, que son cosas completamente diferentes. Alguien que tiene su micro prendido, ayúdenos, chavos, porfa. Gracias. El deporte vamos a tener que va a ser una actividad física que involucra reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada asociada principalmente a la competitividad y usualmente suele estar institucionalizado. ¿A qué se refiere esto? El básquetbol, el fútbol, el voleibol, todos los deportes que conocemos. Cumple con las características, ¿cierto? Todos los deportes tienen reglas, todos tienen el cómo se van a jugar, qué está permitido, qué no está permitido, y están en un espacio o área determinada que se refiere en una cancha. Por ejemplo, el básquetbol es una cancha de básquetbol, el de soccer hay de 11, hay fut 9, hay fut 7, ¿no? O sea, va dependiendo cada deporte. La natación, una alberca, semiolímpica, olímpica, eso es la definición de deporte. Ahora, si mencionan dentro del deporte está actividad física. Actividad física se va a definir como el movimiento corporal producido por la acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. ¿Qué puede ser? Una caminata. ¿Estamos de acuerdo? Caminar es una actividad física. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo voluntario y va a aumentar el gasto de energía. O sea, vamos a tener un gasto. Nos va a demandar esfuerzo para realizarla. Ahora, ejercicio, actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada con una meta. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al gym, ¿por qué vamos al gym? Con el objetivo de, quiero ponerme fuerte, quiero que crezcan mis músculos, quiero mejorar mi condición física, ¿no? Y si se dan cuenta aquí las características es planificada, estructurada y repetitiva. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros cuando vas al gym o cuando vas a hacer un ejercicio funcional, cuando vas a barrer, cuando vas a pilates, cuando vas a cualquier tipo de estos ejercicios, está planificado, está estructurado y suele estar repetitivo. Esto quiere decir lo divides en series. ¿Ok? Esto es lo que nos diferencia a nosotros como fisioterapeutas con el ejercicio terapéutico, chavos. Esto sí lo quiero que quede bien claro. ¿Qué vamos a tener como definición del ejercicio terapéutico? Ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales y actividades físicos con el objetivo del paciente, chavos. Esto es bien importante. El ejercicio terapéutico es con base a los objetivos del paciente y acuérdense que tiene que ser funcional.
¿Qué hacemos los fisioterapeutas? Funcionalidad. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros, obviamente, como les repito, en nuestra historia clínica, la anamnesis, ya sabemos se me olvidó, los antecedentes personales patológicos, no patológicos, Ahora está prendido el micrófono. y los antecedentes, alguien nos ayude con el micro, chavos, porfa. Los antecedentes quirúrgicos, padecimiento actual, ¿no? Y de ahí Chicos, viene... porfa, su micrófono. Perdón, Diego. No, gracias, Maga. Y después tenemos el diagnóstico de fisioterapia, en el que nosotros nos centramos en la funcionalidad, chavos. Eso es bien importante. El ejercicio que pongamos los fisioterapeutas tiene que ser funcional. ¿Por qué? Porque le tiene que servir al paciente no solo para ese ejercicio, sino para las actividades de la vida diaria o para lo que el paciente quiera conseguir. ¿Ok? Ahora, vámonos. Criterios para la dosificación, planificación, estructura del ejercicio físico. Aquí antes lo teníamos en modo de lista y después en un debate, en una junta que tuvimos aquí el equipo, definimos que no lo podíamos poner como tabla, o sea, no lo podíamos poner, por ejemplo, como es el proceso de contracción muscular. ¿Por qué? Porque no es una receta de cocina, chavos. Recuerden que el ejercicio terapéutico es individualizado, personalizado, por lo que ya hemos repetido, ¿ok? No es una receta de cocina, es algo que nosotros tenemos que programar individual. ¿En qué nos tenemos que basar? Primero, los objetivos, chavos. Que siempre que vamos a ponerle un ejercicio al paciente, tenemos que preguntarlo, ¿para qué se lo estoy poniendo? Si yo le pongo una flexión de cadera con rodilla extendida, ¿qué voy a buscar con eso? No nada más voy a buscar una contracción concéntrica del cuádriceps, si lo dejamos en rangos cortos, no hasta arriba, porque si no ya entran flexores de cadera. ¿Qué voy a conseguir yo con ese ejercicio? Si yo le voy a dejar a mi paciente una flexión de codo, ¿por qué quiero generar una contracción concéntrica del bíceps? Si yo lo voy a dejar mantenido, ¿por qué le voy a dejar una contracción concéntrica al bíceps? ¿Ok? Esto es algo que queremos que tengamos bien claros, los objetivos. Para de ahí, literal, como les digo, no es una receta de cocina. Aquí nos podemos ir a tipo, a cargas, a tiempo o a frecuencia. ¿A qué nos referimos con esto? Tipo. ¿Qué tipo de ejercicio le voy a poner a mi paciente? Estático, dinámico, en agua, hidroterapia. Ok, no tengo hidroterapia, por ejemplo, nosotros no tenemos hidroterapia. ¿Qué ejercicio le voy a poner? ¿Qué tipo de ejercicio voy a llevar a cabo? Ok, y volvemos al primer objetivo. ¿Por qué le voy a dejar ese ejercicio? Ahora, vámonos por el otro lado, frecuencia. ¿Cuántas veces le voy a dejar a mi paciente ese ejercicio? En frecuencia entra repeticiones y series. ¿Cuántas veces le voy a decir a mi paciente que tiene que hacer ese ejercicio? Y aquí entra, ¿le voy a dejar solo un ejercicio o le voy a dejar 4 ejercicios o le voy a dejar 5, 10, no sé? Los que ustedes crean que sean necesarios para cumplir sus objetivos. Ahora, el tiempo. Aquí no me refiero en tiempo de que le voy a dejar a mi paciente media hora este ejercicio. Me refiero al tiempo de reparación tisular, chavos. Tiempo total de reparación. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si no caemos en algo que nosotros le llamamos ya sea inflamación crónica o que un estadio de un tejido está en perpetuación. O sea que se siente bien y otra vez regresa. Se siente bien y cae otra vez. Se siente bien y vuelve a recaer. Tenemos que tomar tenemos que considerar el tiempo en el que vamos a poner el ejercicio y por qué lo vamos a poner. Ahorita nos vamos a los ejemplos. Ahora, cargas. ¿Qué le voy a poner a mi paciente?
¿Qué le voy a poner? Puede ser primero ejercicio activo. Es más, podemos empezar desde movilizaciones pasivas. ¿Qué voy a seguir? Con cargas. ¿Qué carga le voy a poner a mi paciente? Le voy a poner peso, le voy a poner ligas. ¿Con qué liga lo voy a resistir? ¿Qué cantidad de peso o qué peso le voy a poner? Quizá unas mancuernas de 2 libras, quizá unas polainas de 3 libras, pero ¿por qué? Las cargas son bien importantes. Y lo otro, la progresión o regresión, chavos. Aquí me pasó algo bien curioso ahora que estaba preparando este webinar. Si te metes a la bibliografía, solo nos habla de progresión. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros queremos, que nuestro paciente progrese, que nuestro paciente avance, que si nuestro paciente ya domina este ejercicio, ok. Ejemplo, si lo domina sin peso, le voy a poner 1 kilo. Si ya lo domina con 1 kilo, le voy a poner con 2 kilos. Pero vuelvo a lo mismo, esto pasa en el mundo ideal. También podemos tener regresiones y es bien importante, chavos, que sepamos cuándo las vamos a hacer. ¿Ok? Podemos volver un poquito al caso de la reparación tisular. Es lo que les comentaba. Esto es lo que nosotros queremos que pase. Pero ¿qué pasa si pasa algo? Ya sean factores intrínsecos o extrínsecos. Nosotros tenemos que saber cuándo regresar a nuestro paciente. Y a ver, el que hagan una regresión no quiere decir que esté mal. Al contrario, está bien. ¿Por qué? Porque si ustedes ejecutan o hacen o meten a su plan una regresión, es porque al paciente se quedó dolorido, al paciente le está generando dolor ese ejercicio, al paciente le lastimó ese ejercicio. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que en una última terapia ves a tu paciente muy bien y en vez de ponerle nada le quieres subir a 2 kilos porque tiene antecedentes de que hace mucho ejercicio, bla, 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 bla. Le metes 2 kilos y ¿qué pasa? La siguiente sesión y llega la rodilla hinchada. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que preguntamos al paciente? ¿Hizo algo diferente? ¿Se resbaló? ¿Se tropezó? No sé, le pasó X o Y. No, también puede ser el ejercicio, chavos. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser capaces, cuando estemos planificando nuestro ejercicio, el por qué los vamos a regresar. ¿Ok? Ahora, vámonos ejemplos y por qué decidimos el título de el ejercicio como pilar en el tratamiento de fisioterapia, chavos. Porque recuerden que el ejercicio siempre tiene que estar en un plan de tratamiento de fisioterapia. ¿Ok? No sé cuánto, aquí podemos tener de todo, recién egresados, ya egresados, que tengan más de 7 años de experiencia, más de 10 años de experiencia, pero los que ya tenemos un poquito, y yo digo porque yo también estoy joven, un poquito más de experiencia, sabemos que es el ejercicio más otras técnicas de fisioterapia. Terapia manual, agentes físicos, Richelis, Gavilán, todas las otras técnicas que hay en fisioterapia son buenas, pero todo se tiene que complementar, chavos. No todo es ejercicio, no todo es agentes físicos, no todo es terapia manual, no todo es Richelis, no todo es Folt, no todo es, o sea, nosotros con los objetivos, vuelvo a lo mismo, tenemos que saber qué dejar. Ahora, todas las técnicas se suman y claro que nos ayudan tanto. Pensemos en un esguince de tobillo, un esguince del peroneo astragalino anterior, un esguince de tobillo por un mecanismo de inversión forzada de un paciente de 15 años que estaba jugando fútbol. Regresamos a la tabla. Perdón, no es esa, es esta. Regresamos a la tabla. Nosotros sabemos que el peroneo astragalino anterior es un ligamento que estabiliza al tobillo en movimientos de inversión. ¿Estamos de acuerdo? Y medialmente tenemos al... Ay, se me olvidó. Al peroneo astragalino tibio... Ay, al complejo deltoideo, perdónenme. Al complejo deltoideo lo tenemos medial. Entonces,
nosotros ya sabemos que en 6 semanas ese ligamento debe de estar al 100%. ¿Por qué? Porque tiene 15 años. No nos pasa nada, sabemos que la medicina es estadística, pero a los 15 años pensemos que es un chavo sano, entonces hay que planificar el ejercicio para este chavo. Juega fútbol, eventualmente va a regresar a su deporte. Esto debe de estar en nuestros objetivos, ¿ok? En el tipo, nosotros también tenemos que tener ejercicios para la readaptación deportiva, ejercicios para el gesto deportivo, y todo esto que tiene que incluir propioceptivos básicos para una rehabilitación post-esguince, ¿cierto? Para la estabilidad del tobillo, ¿ok? Ahora, no todos vemos pacientes deportistas. Tenemos pacientes geriátricos que se caen. ¿Qué pasa? Nos pasa mucho. A todos los hemos visto y los que están chavos les va a pasar. Los abuelitos sabemos que a cierta edad se empieza la pérdida de calidad ósea, ¿no? La osteopenia, y también tenemos la sarcopenia. ¿Están de acuerdo? Que es de los músculos también. Entonces, ¿qué pasa? Sin un buen programa, a nuestros abuelitos tienen un riesgo alto de caídas. ¿Qué pasa? Se caen, se suelen fracturar la cadera. Se caen, se suelen fracturar las muñecas porque las meten. ¿Ok? Entonces, ahora que nosotros sepamos, ya sabemos cuánto se tarda cada tejido, cada hueso en hacer esta reparación tisular. ¿Ok? Ahora, la otra. Recuerden que el ejercicio no siempre es para plan de tratamiento. Nosotros tenemos que tener, que no nos pasa mucho, eso es la realidad, pero poco a poco también está, o sea, está en nosotros, es nuestra responsabilidad la prevención, chavos. Hay que tener un buen programa de prevención. En el paciente geriátrico, un programa de prevención de caídas. ¿En qué? Fuerzas en las piernas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fuerza en los grupos musculares de las piernas. ¿Ok? En un deportista, ¿qué vamos a tener? Volvemos al principio y por lo que es bien importante, las propiedades del tejido muscular. ¿Ok? En un deportista, en un trabajo preventivo, tenemos que tener un buen equilibrio entre la elasticidad o flexibilidad y la fuerza. ¿Por qué? Porque si no vienen los riesgos y factores de riesgo para las lesiones. ¿Qué pasa? Pensemos en un futbolista, en un basquetbolista, en un deportista que está muy fuerte pero tiene poca flexibilidad. ¿Qué le va a pasar? Se va a desgarrar. Ahora vayámonos al otro extremo. Por ejemplo, las bailarinas suelen ser fuertes, claro que son fuertes para mantener las puntas, pero ellas son más flexibles, son más elásticas. ¿Ok? Entonces, ellas son más propensas por las puntas a los esguinces de tobillos. Entran los factores de riesgo de cada deporte, ¿no? O sea, si lo vemos, son muchos factores los que tenemos que englobar. ¿Y cómo vamos a saber todo esto? Con la historia clínica, anamnesis y objetivos del paciente, chavos. Vuelvo a lo mismo. Si no tenemos nuestros objetivos claros, no estamos perdidos en la planificación de ejercicio. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que quiero o qué es lo que estoy buscando con este paciente. De hoy en adelante ustedes ya aprendimos en cuánto tiempo nuestros tejidos, hacen la cicatrización o la reparación completa de ese tejido. Entonces, qué rápido se va el tiempo, ya que son 3 para las 8. ¿Qué pasa? Hoy en día, ya sea que ya tengan su consultorio, tengan a su consulta, tengan a sus pacientes, cada vez de hoy en adelante que vayan a planificar su ejercicio terapéutico, quiero que anoten el día de la fecha de la lesión de ese paciente y cuenten la semana en la que están. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de ahí van a tener un gran referente del estadio de esa lesión. ¿Ok? Por ejemplo, si ahorita Jesús, que tocamos madera, se cae, se fractura, bueno, no digamos Jesús, no. Cualquier otro nombre, Santiago,
se cae, se fractura la muñeca, nosotros ya sabemos que la muñeca tarda de 8 a 10 semanas en consolidar ese hueso. Otro ejemplo, tenemos un paciente geriátrico, 80 años, caída, se fracturó la cadera, le pusieron una prótesis de cadera, nosotros ya sabemos en qué tiempo se tarda eso en consolidar el fémur. ¿Por qué? Porque en el fémur es donde entra el vástago, que es la parte de la prótesis. Y a esto, lo que yo siempre les recomiendo en pacientes geriátricos, le sumen 2 semanas, ¿ok? Entonces, vayámonos un poquito para cerrar y empezar a, dudas y respuestas, empezar. Ahora, cada vez que nosotros hagamos una historia clínica, vamos a preguntar el día de la lesión para nosotros determinar en qué estadio está. Ahora, ya que tengamos el día de la lesión y tienen la foto de la tablita, quiero que la tengan con ustedes en lo que se la aprenden, vamos a hacer por anamnesis, por pregunta al paciente, cómo se siente, por qué, cómo se siente, y después nosotros valorar para nosotros saber en qué estadio está este tejido. Otro ejemplo, el mismo chavo de 15 años que juega fútbol tuvo un mecanismo de inversión forzada y les puede llegar. ¿Cuándo te pasó esto? Hace 6 meses. Diego, ¿en qué estadio está aquí? No, pues a ver, o sea, no es que tenga 6 meses, es que algo le pasó a ese ligamento peroneo astragalino anterior que no permitió que cicatrizara bien, que se completara la reparación tisular. ¿Qué puede ser? No sé, que es un deportista de alto rendimiento, juega en primera división, segunda división, fútbol, básquetbol, lo que quieran, regresó a jugar y se lo volvió a torcer. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes obteniendo esa información ya no toman la fecha de referencia de hace 6 meses, ya toman de referencia el último día de la lesión, que fue otra vez el primer día de la lesión, y de ahí volvemos a contar. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que de hoy en día se vayan con esa retroalimentación para hacer ese análisis cada que vean a un paciente, porfa, y consideren estos criterios para la dosificación del ejercicio terapéutico, chavos. ¿Ok? Ahora, también yo sé que el proceso de contracción muscular, entender a la sarcómera, que quizá ya muchos egresamos, ya pasamos ese examen, lo estudiamos en el momento y ya se nos olvidó. A mí se me olvidó y ahorita lo tuve que volver a repasar. Saqué mis apuntes de la universidad para volverlo a estudiar. Ahorita con Jesús lo estábamos repasando. Encontramos un video muy bueno que se los quiero... ¿Dónde dejé la liga? Espérenme, aquí está. Ah, sí, ¿verdad? Espérenme. Aquí, miren, quiero que lo vean. Chavos, es de TikTok, ¿eh? O sea, cada quien puede encontrar en TikTok lo que busque, así como podemos encontrar chismes, también hay videos educativos muy buenos, ¿ok? Así que dura 1 minuto, quiero que lo veamos todos. Aquí dice el proceso de contracción muscular, ¿ok? Entonces, vamos a... Okay. Ahí está. Llega la miosina, que quedamos que la miosina es un filamento grueso, viendo a la actina. ¿Por qué? La miosina, recuerden que es la que tiene 2 cabezas y se jala junto con la actina, se crean los puentes para jalar. La actina y la miosina, lo voy a explicar rápido porque se va rápido. La actina y la miosina no se pueden unir solitos, necesitan de alguien más. Lo vimos en el proceso. ¿Qué pasa aquí? Tenemos a la troponina y a la tropomiosina impidiendo este enlace, ¿ok? La tropomiosina bloquea estos enlaces de la miosina y la actina. ¿Para qué? Para que el músculo se relaje y se pueda volver a contraer. ¿Qué necesitamos? El calcio, que de dónde se salió del retículo sarcoplasmático. Una vez que se suma el calcio y la troponina, sueltan. Al soltarse, ¿qué va a pasar? Se van a poder unir la actina y la miosina, los filamentos gruesos,
y filamentos finos. ¿Qué van a necesitar? Un ATP. ¿Estamos de acuerdo? El ATP se va a unir y ahora sí que va a permitir que se dé la contracción muscular. Ahora, de ahí, ¿qué va a pasar? Se va a deshacer esa contracción muscular, se van a volver a bloquear los puentes de miosina, de actina y miosina, para que el músculo se relaje y esté listo para la siguiente contracción. Y esto pasa cada vez que nosotros hacemos una contracción muscular, recuerden, del músculo estriado voluntario. Recuerden que el músculo cardíaco tiene a su nódulo, que es el sistema de conducción, es completamente diferente porque es un músculo involuntario, ¿va? Y pues listo, maga. Espero que les haya gustado a todos. No sé si quieren que vayamos al chat para No, preguntas. Diego, pues gracias a ti, chicos, quiero mencionarles que Diego ya tiene muchos años con el CESI, pero el día de hoy está, es su primera vez dando un webinar para nosotros, para CESI, y pues lo vamos a tener aquí muchísimo tiempo. Compartir el link de su canal. Ok. Listo. Pues maga, creo que sería todo. ¿Estás por ahí? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, sí. Hola, hola. Ah, qué bueno que sí me escuchan. No se escucha. ¿Sí se escucha o no se escucha? Equipos interferenciales no te escuchas. Sí se escucha. Sí, sí te escuchas. Sí se escucha. Bueno, chavos, el que tenga una pregunta, por ahí hace ratito vi una mano alzada. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya sea que abras el micrófono Hola. o lo escribas, como prefieras. Sí se escucha algunos hoy. Entonces creo que soy yo, perdón, yo no escucho a interferenciales. Oye, aquí estoy, aquí estoy. Ay. Ya, ahora sí, creo que ya. Hola, ¿ya me escuchan? Listo, maga, perdón. Súper. Ah, yo estaba aquí diciéndoles a los chicos que tú ya tienes muchos años con el CESI, pero es tu primera vez compartiéndonos un webinar, que te vamos aquí a tener pues para muchos más. Y también va a estar con nosotros impartiendo el curso de rehabilitación funcional. De igual manera, pues muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, está el foro abierto en el chat o también pues pueden levantar como la manita y activar su micrófono para hacerle directamente la pregunta. Sí, claro, venga, los que tengan duda. No, espero que tengan dudas, chavos, porque si no, eso quiere decir que no entendimos, que yo no me di a entender nada. Nadie, no tengan pena. Recuerden que no hay pregunta tonta, chavos. Todos pueden preguntar lo que sea. Aquí está. Todos escuchamos menos tú. Ya, perdón, Carol, perdón. Si escuchamos, se escucha, señorita, y a usted, profe. Perfecto, Mariana, gracias. José Carlos Matacú. La etapa de progresión y regresión sí puede interpretar como la revaloración. Sí, José Carlos, sí puedes en tu plan de tratamiento, o sea, cuando tú planeas, puedes volver a revalorar para ver, incluso esta revaloración te va a ayudar a saber si puedes progresar, si te quedas o si regresas un poco, ¿no? Entonces, ¿a qué me... Ay, perdón. Sigo compartiendo pantalla y eso es como dejo compartir pantalla aquí. Ya, ahí está, perdón. Ya, a ver si nada más me ven a mí. Sí, José Carlos, definitivamente el que tú revalores te va a dar mucha información respecto a eso. Progresión, quedarte ahí o regresión, ¿ok?
y aparte de eso, con sintomatología, ¿ok? El dolor es un aliado, todos tachamos al dolor como malo porque claro que es incómodo, ¿no? O sea, tan solo por definición es una experiencia sensorial, incómoda, pero es un buen aliado. ¿Qué pasa? Si hay un ejercicio que te genere dolor, yo en lo personal checo qué está pasando. Hay algunas bibliografías que sí marcan que te puede generar dolor el ejercicio. Sí, estoy de acuerdo, pero en dado caso por fatiga, pero si el dolor te está restringiendo, el dolor te está generando inflamación, el dolor te está dando otros datos, ahí es donde tú sabrás, José Carlos, si te puedes regresar y qué tanto te puedes regresar. Ahora, en regresión yo no digo que empieces desde cero, no, pero quizás si estabas en 2 libras y ese día subiste a 3 libras, lo tienes que bajar. ¿Por qué? Porque otra cosa que vemos mucho en la consulta, en la rehabilitación, es que nosotros viene, por ejemplo, un paciente postoperado, viene, nosotros hacemos el plan de ejercicio terapéutico, nos vamos con la rutina, con los ejercicios, le damos el programa para que se lo lleve en casa, que lo replique, que lo repita. ¿Y qué pasa? Ellos, claro que todos tenemos que regresar a nuestra vida. Entonces, es un paciente que no sé, tiene que ir a la oficina, va a empezar a subir, bajar escaleras, caminar en la oficina. Y ahí nosotros, como ya están subiendo las actividades de la vida diaria, tenemos que bajar o disminuir el programa de ejercicio. Y esta bajada de ejercicio terapéutico no es porque el paciente vaya mal, sino es porque el paciente ya está teniendo más actividad y tenemos que hacer una balanza. Volvemos a los objetivos. Si nuestro objetivo es que el paciente logre caminar sin dolor y ya lo hace, venga, ya lo lograste. Pero si nosotros vemos que regresa a sus actividades de la vida diaria y nosotros dejamos ejercicio, vamos a ir así. ¿Qué pasa? Claro que va a llegar en un momento que se va a sentir esa rodilla, ese tobillo, esa cadera, ese hombro, por ejemplo, en carga. Es lo que hay que saber, valorar, José Carlos. Así que sí, muy bien, José Carlos. Pastrana, Dianita, muchas gracias. Te mando un abrazo, como siempre ahí. No sé si alguien más tenga una duda, si José Carlos te quedó claro o fui claro más bien. Oh, perfecto, muchas gracias. No, de qué. No sé si alguien tenga otra duda, otra pregunta, alguna aportación que a ustedes les haya pasado, les esté pasando algo. No, todo muy bien. Hay más dudas en el chat, profe. No, es que no. Jesús. Mamá. Pero mira, yo estoy hasta abajo. ¿Por qué? ¿Lo cierro y lo vuelvo a abrir? A ver, permítanme, chavos, permítanme. Ah, sí, claro. No sé por qué exacto, se trabó. Espérenme, José Carlos, te quedaste acá arriba. Aries, escuchamos en esta etapa. Muy bien, gracias, Dianita. Juan Francisco García me hizo valorar mucho el trabajo aerobio regenerativo de bajo impacto. Claro, Juan Francisco. Y toda la rehabilitación, que ahí sí, la verdad, mis respetos para todos los fisioterapeutas cardiorespis, lo hacen extremadamente bien, porque esa es otra, que nosotros también, otro es signos vitales, chavos, nosotros que tenemos que trabajar muy bien, gracias Juan Francisco por la aportación, nosotros tenemos, en cuanto nosotros llegamos con el paciente, es nuestro paciente, ¿eh? Cuando el paciente está oxígeno dependiente, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con el doctor y decir a qué tanto podemos subir la frecuencia cardíaca, qué tanto lo podemos fatigar, porque luego se descompensan, chavos, y claro que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que tener el control del paciente. Gracias, Juan Francisco.
Mariana Cárdenas, una duda. En la etapa de proliferación, entonces, ¿no es recomendable hacer ejercicios con una carga considerable? Mariana Cárdenas, aquí para contestar tu pregunta, depende el tejido. ¿Por qué depende el tejido? Porque volvemos a lo mismo. Voy a compartir otra vez mi pantalla y el mejor tip que te puedo dar, Marianita, va a ser irte a tu tabla y de aquí tú determinar qué tanto ejercicio puedes poner. ¿Por qué? Porque si estás hablando de un menisco que se tarda de 6 a 8 semanas y me dices que le vas a poner apoyo unipodal a las 4 semanas, híjole, yo te diría aguas. Espérate un poquito más. ¿Por qué? Porque pensando en un menisco, en una reparación meniscal, incluso el doctor para ese entonces todavía no nos deja apoyar al 100%, Marianita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va más bien por el estadio de tu tejido y el cómo tú lo ves. ¿De acuerdo? Ahora, Gabriel, todo fue muy claro. Gracias, Gabriel. Wendy Fuentes, en cuestión a un paciente que fue posoperado de acromioclavicular. Lleva 3 semanas de recuperación. Se empieza a trabajar disminución de dolor, inflamación, ¿cierto? Como objetivo a corto plazo. Wendy, es correcto. Posoperado de acromioclavicular. Ok, me imagino que incluso aquí pusieron material de osteosíntesis, me imagino, no sé, me vas a confirmar, Wendy, sí. Y pero sigues escribiendo. Y posteriormente empezamos a publicar un poco, pero basándonos al dolor e inflamación. Es correcto, Wendy, y lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque volvemos a no estoy compartiendo, permítanme. Volvemos a nuestra tabla y sabemos que la clavícula es hueso de no carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tarda de 8 a 10 semanas. ¿Qué pasa aquí? El acromion es parte de las articulaciones del hombro. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero con que es parte de las articulaciones del hombro? Tenemos la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. Acromioclavicular, esternoclavicular. Entonces, tenemos que empezar a movilizar el hombro, Wendy. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir recuperando la movilidad. Así que, como lo dijiste, estás perfecta. Tus primeros objetivos es disminuir dolor e inflamación. ¿Por qué? Porque yo creo que te dejó, bueno, más bien no que te dejó, sino que el doctor lo dejó con un cabestrillo las primeras semanas. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante ir recuperando la movilidad del hombro, principalmente rotación externa. Hay que empezar a movilizar y que no genere dolor. Eso es importante, Wendy. Gracias por compartirlo. Espero que haya sido claro también, Wendy. Jorge Gutiérrez, ¿qué tanto afecta la frecuencia del ejercicio en la reparación tisular? ¿Qué tanto afecta la frecuencia del ejercicio en la reparación tisular? Mucho, Jorge. ¿Por qué? Porque más bien tú es el que vas a definir con qué frecuencia vas a dejar ese ejercicio. Ejemplo, si estás en una inflamación aguda, yo pondría de 8 a 10 repeticiones y si acaso una serie 2, si ya estamos en la última etapa, ¿no? ¿Qué otra? Si estás en una fase proliferativa, primero puedes subir repeticiones. Una vez que haya dominado o que tú veas que todo bien, check con las repeticiones, puedes hacer una progresión a una carga. ¿Qué puede ser una carga? Por ejemplo, yo lo primero que pongo siempre son ligas en mi progresión. Entonces puedes meter liga. Después de esa liga, puedes empezar con la de menos resistencia. Y de ahí te vas con la TheraBand de más resistencia. ¿Qué más? Ya domina bien las ligas, domina muy bien lo estático, te puedes ir a cargas, puedes meter otros grupos musculares, ¿no? Entonces, sí depende de ti, Jorge. ¿De acuerdo?
Wendy, Andrés Tapia, en una fractura de fémur, es hueso de carga, ¿cuándo dejamos isométricos y pasamos a activos? Buena pregunta, Andrés. Aquí hay que resolver. Bueno, de todos modos, puede ser que hayan tenido tratamiento conservador, que la fractura no se haya desplazado y simplemente quitaron el apoyo de ese miembro pélvico, o también podemos tener que fue una fractura que se desplazó, por lo tanto pusieron un clavo centromedular y tiene material de osteosíntesis. Entonces, por ejemplo, Burger Allen, articulación del tobillo, la puedes mover desde el principio y de hecho tienes que, ¿para qué? Para activar la circulación, ¿ok? El retorno venoso lo tienes que estimular, ¿por qué? Porque esa pierna no tiene movilidad, Andrés. Entonces, si dejamos esa pierna inmóvil, o sea, me refiero, va a estar inmóvil por la fractura, pero si la dejamos toda la articulación, cadera, rodilla, tobillo, ese miembro pélvico puede que hinche más, o sea, que se inflame más. Independiente de que, por ejemplo, tenga la media de compresión, tobillo lo puedes empezar desde el día 1, ¿ok? No hay tema. ¿Por qué? Porque son activos de puro tobillo. Lo que aquí sí es bien importante, Andrés, yo obviamente no lo pondrían así, chavos, el paciente estaría acostado. Lo importante aquí sería que dejes la articulación proximal a la cadera, que va a ser la rodilla fija, y que ahora sí puedas dejar activos de tobillo, planti, dorsiflexión de tobillo, puedes sin problema. Ejercicios de circunducción, círculos hacia un lado, hacia el otro, dedos, que si bien recordamos es Burger Allen, para activar la circulación lo puedes hacer. Ahora, isometría. Ahí también hay que tener buen contacto con los ortopedistas, chavos, esta también es nuestra responsabilidad. Isometría, nosotros lo podemos, los ponemos en la tercera, cuarta semana. ¿Cómo hacemos este trabajo de isometría? Otra vez, imagínense que yo estoy acostado, chavos, no estoy, ahí Jesús ya me está ayudando. Yo no estoy sentado, obviamente no estaría así el paciente. Pues más, me voy a subir. Imagínense que yo estoy, estoy acostado aquí sin mover realmente la articulación de la cadera, una almohada por debajo de la rodilla, y ahí apretamos el cuádriceps y mantenemos. El mantenerlo puede ser de 3 a 5 segundos y soltar 1, 2, 3, 4, 5, descanso 2. Lo puedes empezar a dejar desde la tercera semana, incluso lo ponemos de la tercera a cuarta semana, siempre y cuando la articulación de la cadera esté fija y, bueno, también tengamos el visto bueno del doctor, ¿ok? Jorge Rodríguez, la misma duda con el aspecto del tipo de ejercicio. ¿Hay alguna clase de ejercicio que tenga mayor eficacia sobre la reparación tisular o dependerá totalmente de las características específicas del paciente? Yo creo, eso lo voy a contestar muy personal, Jorge. Yo creo que todo el tipo de ejercicio es muy bueno, pero lo importante es saber cuándo lo vas a dejar. Bien dicen por ahí muchas bibliografías que no hay ejercicio malo, sino mal ejecutado o en mal tiempo, mal timing de dosificarlo, ¿ok? Yo lo que hacemos y hacemos mucho aquí en la rehabilitación, aquí en el consultorio, casi siempre empezamos con isométricos o con equilibrar fuerzas. ¿Para qué? Para que regresando a la teoría no estemos forzando al acortamiento y al elongamiento. Pero ahí te va. ¿Por qué te contesto así? Porque sabemos que en tendinopatías, lo último estudiado y las últimas bibliografías y lo último que tenemos, Jorge, es que para las tendinopatías se deben trabajar ejercicios excéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más bien, Jorge, te puedo contestar que depende el paciente y tus objetivos, depende la lesión y el estadio en el que estés, Jorge. ¿Ok?
Y Mariana, a ver, déjenme ver, otra vez lo actualizo porque luego se pierden, sí se pierden. Espero te haya contestado, Jorge. Mariana, muchas gracias, Mariana. Es que ya me di cuenta que si lo dejo abierto no se actualiza, lo tengo que cerrar y abrir. Wendy, muchísimas gracias. Sí, de hecho tiene material de osteosíntesis, me imaginé, y el 29 de este le retiran los clavos y pues ya me toca hacer mi trabajo. Es mi abuelito. Pues muchas gracias por sus consejos. Correcto, Wendy. Entonces, mira, aquí tú me lo estás escribiendo, mi abuelito. Entonces, muchos saludos para tu abuelito y date unas 2 semanas, no lo forces tanto, ¿ok? Pero lo que sí empieza a movilizar la articulación glenohumeral, porque si no tenemos problemas de que se fibrosa y bueno, ya entramos a otras cosas, ¿ok? Saludos, Wendy, y gracias por estar aquí más bien. Juan Francisco, y después de la carga se puede poner ejercicios propioceptivos. Claro, Juan, los ejercicios propioceptivos tienen que ser parte fundamental del ejercicio terapéutico, lo que sí ya en objetivos medianos y largo plazo, y sobre todo esto anótenlo muy bien antes de la readaptación deportiva o antes de entrar al gesto deportivo. ¿Por qué? Porque por definición sabemos que la propiocepción es la capacidad que tiene el cerebro de saber cómo está nuestro cuerpo sin tener que estarlo viendo. Yo ahorita sé que estoy moviendo mis ortejos, mis dedos de los pies, sin estarlos viendo. Entonces, como deportista, tenemos que tener bien trabajado, bien estipulado los ejercicios de propiocepción antes de, y ojo, no solo en el deportista, chavos, en un programa de rehabilitación, de un programa de caídas para los pacientes geriátricos es básico. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se caen. Entonces tenemos que tener un buen trabajo. Ahora, yo sé que no va a ser el mismo. Obviamente no va a ser el mismo el que le vas a poner a un deportista que el que le vas a poner a un paciente geriátrico. Pero claro que al paciente geriátrico lo puedes poner ejercicios propioceptivos, no a fuerza con superficies inestables, quizá caminando en zigzag, caminando en círculos, o sea, todo se puede adaptar, Juan, ¿de acuerdo? Diana S. Si una paciente tiene un mes de operación ya que sufrió una fractura de tobillo y tiene tornillos y placa, pero ya indicaron hacer terapia, sigue tomando en cuenta la disminución del dolor, se puede tomar en cuenta ejercicios isométricos, movilizaciones en hidroterapia. Claro, Diana, claro que sí. Y de hecho te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Y ya sea hidroterapia, o sea, la alberca, o también los tanques también nos ayudan bastante. Ahora, nada más aguas aquí, chavos. En una fractura de tobillo tiene más material de osteosíntesis. Entonces, hay que estar seguros que esas cicatrices estén bien cerradas. No tiene que haber costra y no puede haber una herida abierta. ¿Por qué? Porque si no, como sabemos, esas heridas se pueden volver un foco de infección y otra historia será. ¿Ok? Pero sí, sí puedes, Dianita. Muy bien. Pues creo que ahora sí ya me salí del chat, ya me volví a meter y creo que ya son todas las preguntas que hay. No sé si alguien, gracias a ti, Diana. No sé si alguien más tenga alguna otra duda que la quiera escribir, compartir o abrir su micrófono. Jorge, adelante. Ya sé que lo abras o que escribas, lo que prefieras. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, 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 Jorge. Ok, sí, tengo una duda que no supe cómo escribirla en el chat. No te preocupes. Ahorita, últimamente he estado tratando muchos pacientes que tienen desgaste articular de rodilla y supongamos un ejemplo, un paciente que tiene igual lo mismo desgaste articular de rodilla, que genera dolor al flexionarse y cuyo objetivo es quizás poder agacharse, ¿no? Sí. Entonces al agacharse, se agacha y siente dolor. En este caso, si yo trabajo ejercicios de fortalecimiento y al trabajar esos ejercicios genera dolor, ¿sigue siendo igual de efectivo o no es efectivo o cómo sería el Pero abordaje? ahí, mira, tú mismo ahí me estás dando la respuesta. Si quieres, déjalo abierto, Jorge. Adelante, adelante. Si tiene desgaste, ¿qué edad tiene tu paciente, George? Ahorita estoy atendiendo adultos, pongan unos 56, entre 50 y 60, en ese rango. ¿Ok?
en específico de acuerdo. Y por Ok. ejemplo, ¿sabes qué tanto desgaste tiene? O sea, ¿tienes las placas? ¿Has visto las placas? Sí, sí es muy, o sea, ya prácticamente ya es mucho Exacto. desgaste. Es que Ajá. ahí tenemos un tema, George. Si tenemos un desgaste grado 3, 4, que quizá ya sabemos que es prótesis, pues sí te va a generar dolor, claro que te va a generar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este desgaste es el desgaste del cartílago. El cartílago es lo que recubre el hueso. Entonces, este cartílago se desgasta, es lo que se desgasta. Perdón, es lo que se desgasta, entonces por eso te va a generar dolor, Jorge. ¿Por qué? Porque cada vez que tú, o sea, dobles, estires, flexiones, hagas extensión, te va a doler porque ya quizá los huesos estén, o sea, sí, En chocando, contacto, estén ¿no? en Sí. contacto. Entonces, pues ahí lo que se tiene que hacer es el análisis, y ahí lo tienes que hacer con el doctor tratante, de qué tanto vale la pena. ¿Por qué? Hay que saber si el doctor no, si el paciente se puede operar, se quiere operar o no se puede operar. Si es un paciente que se va a operar, bueno, entonces haces un trabajo de programa de ejercicio preoperatorio para fortalecer el cuádriceps y que después de la operación no le vaya tan mal. Pero por el otro lado, si no se va a operar por XY situación, tienes que cuidar eso. Yo lo que ahí te recomendaría es cuidar los ejercicios de flexoextensión y más bien ahí enseñarle higiene postural. O sea, decirle que cuando se agache no se concluye, no, o sea, no haga cunclillas, sino que más bien lo que nosotros les recomendamos mucho a los abuelitos es conseguir una silla, un banco, sentarse y una vez sentado ya alcanzar el objeto en el piso, Jorge. Más bien ahí ya depende, bueno, no depende, sino ya es tu responsabilidad enseñarle al paciente cómo ejecutar esas actividades dependiendo de lo que va a pasar, George. ¿De Ok, acuerdo? perfecto. Pero lo que puedes hacer es fortalecerla sin generar flexoextensión, o sea, mantener quizá la flexoextensión, no forzarla, pero claro que puedes generar fuerza en el cuádriceps con isometría, con flexión de cadera con rodilla extendida, pocos grados, porque si no entra el psoas ilíaco, que sabemos que es flexor de cadera. Puedes hacer ABDs, ADDs, trabaja mucho glúteo, aductores, abductores. O sea, hay que compensar un poco esta carga, George. Bueno, no más bien esta carga, sino este fortalecimiento. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, está No, ¿de súper. qué? A ti. A ti, a ti. Equipo, sí está disponible después de una discolisis. ¿Cuánto tiempo es prudente para que el paciente pueda salir a caminar? Mil gracias. Adriana, qué es la discolisis? ¿Discolisis? Adri, ayúdame. O sea, discolisis, entiendo ruptura del disco. ¿No? A tratar. Percutánea con ozono, técnica médicamente invasiva que utiliza ozono para tratar. ¿Fue para tratamiento de hernias discales, Adri? Un tratamiento mínimo. Ajá, exacto, sí. Ahí, porque nerviosa sin necesidad de cirugía. O sea, esto es como la infiltración. Esa es buena pregunta. Porque aquí Adri, te recomiendo mucho valorar otra vez columna para ver, o sea, para valorar motricidad y sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Saber si tiene datos de radiculopatía, o sea, si tiene parestesias, ¿no? Recuerden que cuando valoremos una columna y nos esté dando datos de irradiación hacia, ya sea en el plexo braquial, o sea, en el cervical hacia los brazos o en el lumbar que nos dé síntomas hacia piernas, hay que valorar muy bien eso, Adri, que si tiene radiculopatía o no, ¿no? Si tiene parestesias, hipoestesias o anestesias incluso. La otra es valorar fuerza, si tiene pérdida de fuerza. Luego hay pacientes que van caminando y se les dobla la pierna, saber qué tan grande es esa hernia. La otra, y bien importante, a nivel lumbar, hay que saber si los esfínteres están bien, si de
bueno, no sé si de casualidad, si tiene incontinencia ya sea urinaria o fecal, hay que más bien, Adri, hacer más, o sea, te recomendaría hacer un poco más grande la valoración y en el caso de lo que te arroje, hablar con el médico tratante para que él también te dé el visto bueno. Porque muchas veces esas técnicas, Adri, son un volado y nosotros lo hemos visto. Puede ser que les vaya muy bien, como puede ser que el efecto les dure días, bueno, horas, días, semanas, meses, o que no tanto, Adri. Entonces ahí sí te recomendaría que hables más con el doctor, Adri. Espero que haya resuelto tu duda. Y no sé si haya otra duda, otra pregunta. Gracias a ti, Adri, por estar aquí. No sé si alguien tenga otra duda, pregunta antes de que demos por terminado el webinar. Ya sea que levante su mano o la anote en el chat, lo que prefieran. Creo que ya nadie, Diego. Sí, yo creo que ya nada de Maga. No, ¿verdad? Pues No, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartirnos de toda tu experiencia. Muchísimas gracias también a ustedes, chicos, por disponer este tiempo para nosotros. Esperemos verlos. Mañana tenemos otro webinar y pues también, ¿no? Atentos a nuestras redes para que no se pierdan pues nada de la información importante que tenemos. Muchísimas gracias, Diego. a ustedes que estén bien. Hasta luego, chavos, que estén bien también.